Hemos llegado al capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Pero antes de seguir con el capítulo 17, quiero contestar una pregunta que se me hizo sobre la designación de Pedro como jefe de la iglesia. Y quiero que quede esto claro. Esto fue dicho en el capítulo 16, en el versículo 18, en el que dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, de eso debo aclarar que este versículo es el que divide a las diferentes iglesias cristianas de los católicos. Los católicos tenemos como jefe supremo de nuestra iglesia al Papa, mientras que las otras iglesias cristianas no lo reconocen como jefe de la iglesia. Este pasaje, que parece tan católico romano, es dado por Jesús para toda su comunidad. Así es que para todos los grupos cristianos actuales, ya que todos están relacionados con Pedro igual que nosotros, pero los otros no se dan la parte como nosotros. Los papas son los sucesores de Pedro. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No son sucesores de Jesús, son sucesores de Pedro. Porque si nosotros dijéramos que Pedro es sucesor de Jesús, ahora tendríamos que decir que somos de Francisco, algo que ya está reclamado por Pablo en la primera de Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 12, donde dice: unos son de Pedro, otros son de Pablo, y se refiere a eso. Y él mismo dice: todos somos de Cristo. Entonces, esa es una parte importante, y es la que precisamente se me preguntaba, si Pedro era sucesor de Jesús. No, Pedro fue instituido como cabeza de la iglesia. Ahora, una explicación histórica referente a la elección de Pedro como principal discípulo y cabeza de la iglesia podría haber sido una decisión de Mateo, ya que en la iglesia primitiva había dos dirigentes principales. El uno era Santiago, que es llamado el hermano del Señor, que en otras traducciones, no en las Biblias católicas, se lo llama Jacobo o James, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, se lo llama obispo de la iglesia de Jerusalén. O sea, era el líder de los grupos de judíos que se habían vuelto hacia el cristianismo, que se habían convertido al cristianismo. Y el otro líder era Pablo, que era el líder de los cristianos paganos, o sea, de los no judíos convertidos al cristianismo. Y en Galilea se los encuentra a los tres, a Santiago, a Pablo y a Pedro, dialogando. Y puede ser este el punto que eligió Mateo para poner a Pedro como cabeza de la iglesia, al no querer dividirla desde su origen entre dos personas. No sabía si poner a Santiago como jefe de la iglesia o a Pablo como jefe de la iglesia. Entonces, no quería dar una primacía a alguno de los dos. Los dos eran tan importantes, el uno como el otro, Santiago como Pablo. Entonces, lo que dispuso en esta parte del Evangelio, en este capítulo 16, versículo 18, es que el
poner como líder de la iglesia a Pedro, que fuera un tercero. Los líderes fueron Santiago y Pablo. Pero desde este versículo se tiene a Pedro como cabeza de la iglesia. No nos olvidemos, y esto es importante recordarlo en este punto, que el Evangelio según Mateo fue escrito alrededor del año 70, entre el 60 y el 70, muchísimo después de que Pablo hubiera ya estado como líder de los paganos y que ya hubiera escrito todas sus cartas, que son lo más antiguo que hay en el Nuevo Testamento. Y Santiago ya era líder de la iglesia de Jerusalén. Eso es totalmente histórico. Ahora sí, después de esa aclaración y de responder la pregunta que se me había hecho, vamos a continuar con el capítulo 17. 17.1. Y tenemos la transfiguración. La transfiguración, veamos qué dice. 6 días después de todo lo que había pasado antes, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso a brillar como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, le dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo, mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. 6 días después, esto parece basado en Moisés al subir al monte, donde estuvo esperando 6 días y al séptimo fue llamado por Dios. 6 días dicen Marcos y Mateo. Lucas, por alguna razón desconocida, dice 8 días. Ahora, ¿a quiénes vieron estos 3 discípulos que eran los importantes? Siempre estaban con Jesús en los momentos cruciales de su vida. Y dice, aparecieron Moisés y Elías. Moisés es el representante de la ley judía y Elías es el representante por excelencia de todos los profetas. Entonces, esto nos muestra que Jesús, al hablar aquí con Moisés y Elías, al tenerlos a los dos presentes en este momento de su transfiguración, hace que veamos que como en Jesús está reunida tanto la ley como los profetas. La totalidad del Antiguo Testamento, que son la ley y los profetas, están reunidos en Jesús. Eso es lo importante de este pasaje, el darnos cuenta que en Jesús se condensa todo, la ley y los profetas, toda la realidad de Dios, todo el conocimiento, toda la idea que tenían los judíos en su religión, que era la ley y los profetas, están condensados en Jesús.
Y es ese Jesús al que nosotros tenemos como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Ese es el centro de toda la Biblia, de toda nuestra Biblia. Ese es el centro, Jesús, que contiene en él el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué más? Tiene aquí, hay otra vez un mensaje para los discípulos, es un mensaje de Dios para los discípulos. En este caso, lo que dice la lectura, para los tres, Pedro, Santiago y Juan. Pero esto también nos llega a nosotros porque somos discípulos de Jesús. Y dice, Dios les dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Ese es el mensaje de Dios para los discípulos. Si somos discípulos de Jesús, si nos consideramos discípulos de Jesús, tenemos que seguir esto que Dios dice. Escúchenle, sigan lo que Él les dice. Bien, vamos a continuar. Y estamos en el versículo 9. Y cuando bajaban del monte, después de la transfiguración, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió Jesús, ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Y les digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Y entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan Bautista. Nuevamente está la pregunta, ¿lo reconocemos como el Mesías o no lo reconocemos como el Mesías? Será la duda que todavía, pese al mensaje que habían recibido ese momento de Dios, todavía los discípulos estaban con esa duda. Y por eso le preguntan a Jesús, ¿no dicen las Escrituras que Elías debe venir primero? En Marcos 9, si comparamos, y les aconsejo que lo hagan, si comparamos, Jesús dice, y les digo que ya ha venido Elías, refiriéndose a Juan Bautista. Es un poco más, sin ser totalmente explícito, es más claro en esta parte de la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos. Y si vemos esto, vemos que los discípulos, siendo judíos, no sabían nada de la resurrección de los muertos, no creían en eso, y por eso no podían entender lo que Jesús les dijo acerca de su resurrección. Compararemos Marcos 9, Marcos capítulo 9, versículo 10, ahí empieza todo. Su fe era para esta vida, la fe que tenían los discípulos era para esta vida, nada más. Y lo mismo ocurre a las personas que no creen en la resurrección y piensan que la muerte es el final de todo, mientras que nosotros, los cristianos, pensamos que después de la muerte pasaremos a hacer algo más. Hay muchas religiones que no creen en la resurrección. De hecho, hay algunas, las hinduistas precisamente, que creen en la reencarnación y cosas así. Pero nosotros creemos firmemente en la vida eterna, en esa vida que vamos a tener al final de esta vida. Vamos a pasar a ser algo, vamos a ser rescatados por Jesús, porque esa es la promesa de Él. Y además, porque
Cuando Jesús sanaba, sanaba para esta vida. Pero cuando les decía, tu fe te ha salvado, era la salvación para la vida futura, para la vida eterna, que es en lo que nosotros, los cristianos, católicos y no católicos, creemos. Una buena pregunta para meditar en un retiro sería, por ejemplo, ¿cómo sería mi vida si yo no creyera en la resurrección de los muertos? Y Jesús está siempre hablándoles y diciéndoles cosas que en algunos casos son contrarias a las creencias judías. No estoy diciendo a la ley judía, sino a las creencias judías, a fin de que sus discípulos crezcan y se fortalezcan en su fe. Lo más importante en este párrafo no es la idea relativa a los muertos, sino el cambio que hace Jesús respecto a las creencias cristianas que les estaba enseñando a sus discípulos y que chocaban con esas creencias respecto al judaísmo. Eso es lo importante y rescatable de este párrafo. Ver que Jesús, como nos dice en alguna parte de los evangelios, no ha venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento, pero a darle cumplimiento no dentro de las creencias de los judíos, sino de lo verdaderamente correcto que es lo que viene de Dios. Y nos muestra que Jesús tenía una teología propia, veía la religión en una forma personal y que si encontramos algo que debía ser cambiado, lo decía. Lo decía y lo decía claramente, porque Él es la revelación. Y es por eso que puede decir las cosas que deben ser cambiadas. Y esto que es, esta parte que es la referente a Juan Bautista, Jesús nos hace ver, nos sugiere veladamente que Juan Bautista es Elías. No nos olvidemos que Elías no murió, así es que no podemos hablar de una reencarnación de Elías, porque Elías no murió. Pero lo ven como a Elías, que ya había venido para restaurar todo. Y esto, bueno, nos fortalece también en la fe. Sigamos. Versículo 14. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que arrodillándose ante él, le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo porque es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. Y Jesús les responde, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Y Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Y Jesús les dice, por su falta de fe, por su poca fe, porque yo les aseguro que si tienen fe con un granito de mostaza, le dirán a este monte, desplázate de aquí y allá, y se desplazará, y nada le será imposible. Este relato, que es mucho más corto que el que está en el Evangelio según San Marcos, nos habla de un epiléptico. Para los antiguos, un epiléptico era un hombre que sobre el que hubiera caído algo del cielo.
y le llamaban lunático, porque era para ellos como que algunos males venían de la luna. Y en la antigüedad el cielo era muy importante para la gente y se guiaban por las estrellas. En las noches en el campo, las estrellas todavía las podemos ver porque no están apagadas por la iluminación que tenemos en las ciudades. Pero si estamos en el campo, en las pampas, podemos gozar en plenitud de la iluminación que tenemos de las estrellas. Por eso el cielo era muy importante para los antiguos. Y seguimos, versículo 22. Yendo un día juntos por Galilea, versículo 22, yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Bueno, pero antes debo decirles, aumentemos nuestra fe, que no sea del tamaño de un granito de mostaza que es diminuto. Hagámosla crecer. Por esto los discípulos no entendían lo que era la resurrección. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Este segundo anuncio de la pasión que está en Mateo es muy cortito y dice muy brevemente lo que va a ocurrir. En el tercer anuncio de la pasión en Mateo vamos a ver cómo tiene todos los detalles de la pasión de Jesús. Pero aquí solamente dice los hombres, será entregado a las manos de los hombres, lo matarán y resucitará. Versículo 24. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban los didracmas y le dijeron, ¿no paga su maestro las didracmas? Y dice él, sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran las tasas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar Pedro, de los extraños, Jesús le dijo, por lo tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, anda al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, cógelo, abre la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Estos didracmas eran un tributo, como dice la palabra, que había que pagar al templo. Y este elemento, todo este párrafo, es propio de Mateo. Esta escena es la más increíble de todo el Evangelio en la que Jesús, no puedo decir increíble, es creíble, pero es extraña. Esta escena es extraña porque Jesús hizo este milagro, pero Mateo nos dice que Jesús le dice a Pedro, toma, abre, saca y paga. Jesús hizo este milagro a distancia, haciendo que un estáter esté en la boca de un pez para que Pedro pudiera sacarlo y pagar. Es un milagro extraño. Y este pasaje, bueno, no nos dice nada, ¿no? Solamente que Jesús les dijo, toma, abre, saca y paga. Un estáter correspondía a 2 didracmas o 4 dracmas. Esa era la relación
monetaria que había, ¿no? Y Jesús les dice, los reyes, ¿a quiénes les cobran los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? A los extraños, le dice Pedro. Y Jesús le dice, los hijos están libres. ¿Han captado el mensaje? Nosotros somos los hijos. Nosotros somos los hijos de Dios. Y el Señor dice, están exentos de pagar un impuesto a los reyes de la tierra. Pero para que no les sirvan de escándalo, háganlo, cumplan. Cumplan con la ley de Dios, cumplan con todas las enseñanzas y lo que el Señor quiere, pero también cumplan las leyes de los hombres para no servirles de escándalo. Estos impuestos que debían pagar los judíos al templo eran hechos una vez al año, pero también tenían otros impuestos que eran destinados al emperador romano. Entonces, es por eso que Jesús dice eso. Cumplan las leyes que Dios les manda, pero también cumplan las leyes de los humanos para no ser escándalo para la gente, para que nadie tenga que decirnos que los cristianos no cumplimos con lo que nos dice la ley.